Ellos son tres responsables de tres compañías, ahora los presentaré, que han hecho todo el proyecto de, o están, yo creo, en fases de proyectos de transformación digital del equipo de ventas. Eh, y que lo han hecho, y es decir, y eso es lo interesante, ¿no? Yo creo que una de las partes más interesantes de la sesión de hoy es que ellos nos cuenten cómo han hecho esta transformación, ¿no? Cómo la han evolucionado. Miquel Àngel es el director de marketing de una compañía financiera, de una entidad financiera de capital privado que tiene un producto que se llama, bueno, de crédito inmobiliario y de direct lending, que es un tema de financiación técnico, obviamente, que ellos hacen y que lo hacen muy bien y que han decidido apostar por la transformación digital del equipo de ventas. Roberto es el director de marketing y jefe de una unidad de ventas de una compañía que se llama Kluber Lubrication, que se dedican a la venta, a la fabricación y la venta de grasas industriales y aceites industriales para maquinaria. Y también ha hecho el proceso, ¿no? Empezaron por una parte de su equipo comercial, de unas 20 personas, y luego unas 20 personas adicionales en la segunda fase del proyecto de transformación digital del equipo de ventas. Por tanto, nos pueden contar cosas. Y Daniel España, cuando empezó el proceso de transformación digital, era el director comercial y ahora es el director comercial y de marketing, con esta alineación que ha hecho la compañía. Y entonces aglutina las dos áreas. Lleva 18 años en la compañía, tantos como Roberto quizá, y quizá algunos menos que Miguel Ángel, y lo que hacen es vender soluciones de intralogística o maquinaria para almacenes, carretillas elevadoras muy normales y sofisticadas que producen soluciones o que dan soluciones a sus clientes del movimiento de mercancías. ¿Vale? ¿Sí? Bien, entonces ellos, Roberto y Daniel, estuvieron en la antigua edición como participantes en el año 2019, estaban donde estabais vosotros. Y hoy están aquí explicando sus casos de éxito. Espero que para la próxima que hagamos, alguno de vosotros esté aquí compartiendo con la nueva audiencia sus experiencias de éxito. Entonces, a mí me gustaría, y también os invito a que preguntéis cosas a ellos, ¿no? Porque ellos os darán una información más detallada de lo que es el proceso de transformación digital, ¿no? Yo os preguntaría qué es lo que os impulsó realmente a lanzar un proyecto de esta entidad, porque es un cambio. ¿Quién empieza? ¿Daniel? Sí. Sí. Se me escucha bien. Bueno, nosotros llevábamos pues un año madurando la idea. Con David habíamos estado hablando muchas veces y se acercó el tema de la pandemia, ¿no? Yo actualmente tengo 62 vendedores en mi equipo, tengo Key Accounts, tengo vendedores de zona y vendedores que dan soporte a la red de partners, ¿no? Y en aquel momento pensamos que, bueno, que había llegado el momento de que este proceso, ¿no?, que había madurado, había que ponerlo en marcha, porque no puedes tener un comercial encerrado en casa y no darle herramientas para que pueda seguir trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el detonante fue la llegada de la pandemia, pero sin lugar a dudas no fue una decisión precipitada, sino que fue una decisión meditada y que además estuvimos trabajando durante más de un año diseñando este plan, ¿no? Entonces, pues, bueno, fue así el motivo por el cual empezamos a moverlo. Como él ha dicho, en el año 2019 ya estábamos pensando en ello. Tú, Roberto, también empezasteis antes vosotros el proyecto. Sí, nosotros... En periodo prepandemia, ¿no? ¿Se me oye? ¿Sí? Sí. Vale. Nosotros empezamos hablando en el 2019, me acuerdo, y justo el kick-off fue antes de la pandemia, ¿no? Entonces esto, bueno, nos encontramos con esa situación, ¿no?, de dar el kick-off, tener a los comerciales en casa, pero afortunadamente pues parte de la plantilla estaba entrenada pues para interactuar más y mejor pues desde casa, pues gracias en este caso pues a LinkedIn, ¿no? Entonces, básicamente, volviendo a tu pregunta, lo que queríamos era vender más antes y buscábamos soluciones desde marketing para intentar, bueno, pues ayudar a ventas, ¿no?, con nuevas soluciones digitales, nuevas formaciones, etcétera, ¿no? Entonces, este fue un poco el origen y bueno, aunque costó convencer a los responsables, finalmente lo conseguimos y bueno, aquí estamos. Bueno, nosotros siempre tenemos una partida de I+D, porque el proceso de digitalización creo que todos los que estamos aquí lo tenemos dentro
y siempre queremos evolucionar en este sentido, pero nunca, a veces en el día a día nunca encuentras el momento. Entonces, cada año intentamos hacer una acción para iniciar este proceso y sobre todo el detonante fue durante el COVID. O sea, era una acción que ya queríamos hacer antes, pero llegó el COVID como un martillo pilón y dijimos, ahora es el momento para nuestro equipo de ventas pues ayudarles a hacer un impulso y como decía él, que no estuvieran en casa y que tuvieran las herramientas adecuadas. Y de hecho es un cambio que ya ha venido para quedarse y cuando das el paso hacia adelante, pues adelante con ello, con todas las consecuencias. La venta interna del proyecto en vuestras compañías, ¿cómo fue? ¿Cómo lo desarrollasteis este cambio? ¿Cómo lo vendisteis internamente a la dirección general, al comité de dirección? ¿Cómo fue? Bueno, no fue fácil. No fue fácil. Al final, cuando hablamos de transformación, nuestra compañía, por ejemplo, está también en un proceso de transformación digital en cuanto a procesos, herramientas y demás. Pero parecía que el mundo de la venta, y más en B2B, en el sector de la maquinaria, era desde luego muy analógico, ¿no? Y en realidad no es así, porque vendemos soluciones digitales y vendemos demás. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando empezamos a hablar de que nuestros comerciales tenían que explorar su mercado de una forma distinta, lógicamente había directores, ¿no? Compañeros míos que lo veían muy claro y te compraban la idea. Había otros muy escépticos porque creían que el COVID en cierto modo pasaría y volveríamos atrás. Y luego había gente más protecnológica, como yo en este aspecto, que de alguna manera creíamos que esto iba a marcar un antes y un después, ¿no? Como así ha sido dentro de la organización. Pero una cosa que siempre he tenido muy claro, se lo comentaba David, es en una compañía grande, si no involucras a todo el equipo de dirección, a todo el equipo de gerencia en esa transformación, entonces las resistencias se hacen muy duras y entonces el proceso se hace más lento de lo debido. Sí, sí, en mi caso también yo viví un cambio de gerencia en aquella época y por jubilación del anterior y la persona que lideraba la compañía en aquel momento era alguien incluso pues, más joven y más abierto, innovación, y aún así pues, me costó mucho convencerle, ¿no? Porque al final todo el mundo sabe más o menos lo que es LinkedIn, todo el mundo lo ve y hay gente pues, que igual le cuesta visualizar, ¿no? Que en nuestro caso una empresa B2B, como comentáis vosotros, hard B2B, ¿no? Muy industrial, pues se hace difícil verlo, ¿no? Pero bueno, al final, entre todos y viendo las posibilidades que ofrece la red, pues finalmente dimos el paso y la verdad es que luego mirando el foco internacional de otras subsidiarias como nosotros, somos alemanes, pero estamos en todo el mundo, ves como mucha gente viene detrás, ¿no? Entonces, habéis causado tendencia, ¿no? Sí, sí, en nuestro caso sí, así ha sido. En Belanchar es un poco diferente, porque tú tienes propietario. Sí, de hecho en nuestro caso es un poquito más sencillo, porque al ser más pequeño es exponerle al propietario de que es una opción de mejorar, que tienes un alto porcentaje en incrementar la facturación, en incrementar la notoriedad, entonces, y que con 1 o 2 clientes ya recuperas esa inversión. Entonces, esto es muy sencillo. En nuestro caso fue fácil. En el momento de lanzarlo, ¿no? Es decir, oye, vale, la dirección general nos lo ha aprobado, lo pasamos al equipo, mandos intermedios, en nuestro caso. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué pasa? ¿Buscáis aliados? ¿Tenéis resistencias? ¿Se hace porque lo he decidido yo? ¿Cómo lo habéis desarrollado? Bueno, en cierto modo sí se hace porque lo hemos decidido. aunque sí que es verdad que, como en cualquier programa de change, ¿no? Necesitas ver quién van a ser tus evangelistas, quién van a ser tus agentes de cambio. Siempre existen resistencias importantes, ¿no? En este aspecto, pero por ejemplo en nuestro caso sí detectamos rápidamente que al final quién dirige nuestros equipos, los jefes de ventas. Ellos son realmente quienes están en el día a día llevando la actividad de los comerciales, ¿no? Y para esto hicimos un programa especial para los jefes de ventas para introducirlos en todo lo que representa el social selling de una manera más conceptual y luego dándoles mayor visibilidad a la trazabilidad, ¿no? O sea, qué beneficios iba a comportar. Porque si ellos no nos compraban la idea, estoy convencido que luego es difícil trasladarlo al resto de los comerciales. Sí, en mi caso, desde el principio vi que era clave involucrar a toda la empresa,
lógicamente a nivel directivo, ¿no? Yo, de 19 años que llevo en mi compañía, 16 estuve más en ventas puramente, como Key Account y jefe de equipo, etc. Y luego 3 años en marketing. Entonces, esto me daba como, bueno, pues soy un vendedor más, ¿no? Entonces, con los otros 2 directores de venta facilitó mucho el poder explicarles desde el principio cuál era la idea, cuáles eran los objetivos y conjuntamente con la gerencia pues fuimos todos a la una. Esto es clave, o sea, no es un tema de marketing, no es un tema de ventas, es un tema de toda la empresa. Y yo creo que si no se empieza por ahí, de hecho voy viendo otros casos en mi propia compañía, que si no se va todos a uno, el tema no empieza bien, ¿no? Entonces es un tema de empresa y que todo ventas y marketing lo vea, ¿no? En nuestro caso lo enfocamos más como una formación. Es decir, habíamos decidido desde la compañía, desde dirección, realizar una formación para todos los empleados que quisiesen, que se añadieran y de esta forma pues incrementar sus aptitudes. Entonces, todos dentro de nuestras empresas sabemos más o menos los perfiles que son más aptos o menos aptos. Entonces, al final, el que es más válido, esta herramienta lo que va a hacer es incrementar mucho su potenciabilidad, pero muchísimo. Y el que no se adapta tan fácil, pues bueno, entre todos, como hay un factor de competencia también, pues entre todos también se van animando y se van ayudando entre unos y otros. Al final todo el mundo quiere ser más relevante en LinkedIn. Exacto. Hay lo del SSI, que eso es la bomba. Todo el día están... SSI. Está claro, los equipos de venta funciona muy bien la medición por SSI. Vale, metámonos en el barro. ¿Qué pasó? ¿Qué problemas hubo en la implantación de los proyectos? Porque proyectos de transformación no son fáciles, de ningún área. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que tuvisteis entre los proyectos? Bueno, yo la principal dificultad fue las diferentes velocidades de implementación, ¿no? Se notaba muy claramente si había, pues lo que comentaba antes, ¿no? Un jefe de ventas o un director de zona muy enchufado, sus equipos funcionaban de una forma muy rápida, ¿no? y se incorporaban de una forma muy rápida. Si alguno era más resistente en este aspecto o incluso llegando a una resistencia más potente, costó más, ¿no? Luego también el hecho de que esto también conlleva el tener que usar tecnología nueva. Es decir, el LinkedIn al final es algo que hacemos en un ordenador, en una tablet o en lo que sea, ¿no? Si nosotros pensamos en un grupo de vendedores muy analógicos, veteranos, ¿no? Muy acostumbrados, como comentabas tú al principio, a patear polígonos, tener que pasar el 30, el 40% de tu tiempo ahora delante de un ordenador, ¿no? Y prospectando a través de una herramienta en la que no te sientes cómodo, como puede ser el ordenador o la tablet, pues bueno, esto fue un pequeño hándicap también, ¿no? A la hora de ponerlo en marcha. ¿Y cómo la gestionasteis esa resistencia? Bueno, al final con más capacitación, ¿no? Y entonces establecimos varios grupos, determinamos, bueno, ya tenemos los evangelistas, vale, ahora tenemos aquí los que de alguna manera funcionan bien, pero son gregarios, vale. Aquí tenemos unos que funcionan mal, pero son gregarios, es decir, no están en contra de la idea. Vamos a darles un coaching individual, ¿no? Vamos a hacer, con mi equipo de Training Center, vamos a hacer apoyo individual a cada uno de ellos para ver cuál era el motivo que tenía la resistencia. Porque en algunos casos era incluso algo tan, digamos, pueril como no me gusta verme con la fotografía en el LinkedIn o no tengo estudios universitarios o algo que de alguna manera. Bueno, cuando superamos estos miedos y tal, la cosa funcionó muy bien. Y luego quedó un pequeño grupo de fuertes resistentes donde tuvimos que utilizar técnicas de liderazgo, ¿no? Que ya son... De liderazgo inductivo. Eso es. Eso siempre, hay momentos en que supone, ¿no? Que llevarle la contraria al jefe pues es una mala decisión, ¿no? ¿Y vosotros? Bueno, yo en mi caso comparto mucho la opinión de mi colega. Yo, por decir algo diferente, yo visualizaba un problema en el tema de contenidos, ¿no? Porque al final esto aterriza en que los vendedores, ¿no? Los comerciales, tienen que generar contenido en la red y tienen que estar activos, ¿no? Y bueno, no sé en vuestras empresas, pero en mi empresa yo me considero vendedor todavía a fecha de hoy. Pues a los comerciales no les gusta hacer papeles, ¿eh? No les gusta rellenar Exceles, como bien decías, delante de ordenador, no, son cosas que no les gustan. Entonces, como yo lo sabía, porque vengo de ventas, ya desde el principio ideamos un plan, con la ayuda y los consejos de David,
para ponerles una alfombra roja. Es decir, digamos un plan de contenidos de tal manera que ya para los comerciales, cuando dijeran, ¡buah, tengo yo que hacer! No, mira, aquí te ponemos todo un panel de ideas que tú, si quieres, mira, directamente ni pienses, copias esta y la pones, para empezar a andar, ¿no? O sea, evitar que ellos se atascaran al principio, ¿no? Y que alguno, aún así se atascó un poco y hubo que dar un empujoncito, ¿no? Dice, hombre, no te voy a coger yo tu ordenador, te lo voy a pegarlo tú, ¿no? Pero intentamos llevar un plan de que las primeras semanas, meses, pudieran andar, coger tracción y luego ya enseguida, ya la gente ya sus contenidos se lo buscan ellos. Ya ellos mismos saben de qué quieren hablar, con lo cual ya pues, vuelan y van por libre, ¿no? Luego entraremos en detalle en el tema de los contenidos, que me parece tremendamente interesante, sobre todo para compartirlo, ¿no? Porque es una herramienta muy importante. Yo creo que en vuestro caso, ¿no? Y conociéndolo, también tuvimos el efecto de exceso, ¿no? Había dos personas que hubo que retenerlas. Sí, sí. ¿No? Son que eran demasiado proactivos. Los evangelistas que comenta él, es impresionante cómo hay ciertas personas que yo decía, bueno, es que escogían la herramienta y con el tema de la competición, el SSI y tal, a las pocas semanas sabían más que el profesor, con perdón, porque además LinkedIn es una herramienta dinámica que, hostia, ha salido una funcionalidad nueva la semana pasada que te permite hacer, y era como, coño, entonces es gente que va normalmente un perfil más joven, normalmente, y son Ferraris. O sea, es impresionante cómo manejan ciertas herramientas, ¿no? ¿Y vosotros, Miguel Ángel? Exactamente lo mismo. O sea, dependiendo del perfil, hay algunos que incluso te dicen, no quiero el contenido, ya me lo genero yo porque no me gusta lo que me da marketing. Yo soy más profesional y yo voy a hacerlo a mi manera. Y luego hay el que se enroca, pero bueno, esto sí que me gustó mucho la manera de hacer la formación con David, que es una manera muy amena, muy tranquila, con unos timings muy marcados para que la gente vaya adaptándose al cambio. Entonces, en el que aquel que en principio se pensaba que no le iba a dar nada bueno, durante el proceso va entrando y va viendo. Sí que esa persona a veces es muy difícil cambiarla, entonces tienes que hacer técnicas de liderazgo o recolocarla. Por ejemplo, el comercial que no le gusta poner el culo en la silla, pues ese difícilmente se le va a cambiar. Pero luego está el que decía los Ferraris, que estos corren por sí solos. Entremos en esta parte que ya habéis avanzado vosotros, ¿no? El tema de los contenidos. ¿Cómo lo habéis gestionado? Es decir, como tú has contado, ¿no? Que habéis hecho una propuesta, ¿no? Un plan editorial con diferentes contenidos. ¿Y vosotros, Daniel? Bueno, mira, la primera decisión importante en esto fue unir el departamento comercial con marketing, ¿no? Desde mayo de este año tomamos la decisión de alinear los dos departamentos, porque al final mi departamento, mi área, el área comercial, era el principal cliente interno que tenía marketing, ¿no? En el momento en que unimos estas dos partes, yo entiendo como director comercial las necesidades que tiene mi equipo y soy capaz de trasladarlas al equipo de marketing. Porque uno de los, digamos, problemas que tenemos, por ejemplo, en una multinacional como la mía, es el exceso de contenidos. Entonces, claro, cuando tú tienes un exceso de contenidos, necesitas focalizar. No le puedes dar a un comercial y decir, mira, aquí tienes 25 vídeos, no sé cuántas cosas, y ahora búscate la vida y tú decides qué es lo que es más adecuado para esto, ¿no? Entonces, creamos una biblioteca y creamos herramientas de orientación en ese sentido. Sin embargo, pues vimos una, digamos, conexión desigual, ¿no? Hubo gente que hizo muy buen uso de estos contenidos y hubo gente que realmente se les fue de las manos, ¿no? Creo que la presentación de hoy ha salido un poco de este tema, donde nosotros tuvimos que poner encima de la mesa guidelines, ¿no? O sea, directrices de grupo para el uso de contenidos en redes sociales, porque no todo el mundo entendía, ¿no? Lo que también ha dicho un compañero de yo me lo creo, no, perdona, en una multinacional es difícil que tú puedas crear algo mejor, pero aunque sea mejor, igual no es adecuado para tu público, ¿no? Eso lo pasó en TQ, ¿no? Sí. Que había un vendedor que realmente le decía al departamento de marketing, bueno, a Miguel Ángel le decía, lo que tú haces es malo, yo voy a hacer el contenido de verdad y vosotros vais a hacer lo que yo diga, obviamente. Cuéntalo, Miguel Ángel. No, y por mí, de hecho, perfecto. Él decía que se quería poner sus propias noticias, que quería hacer sus propios contenidos porque él era financiero y lo encontraba mejor. Y al final, de hecho, todas las iniciativas son buenas. Nosotros lo que decidimos es
Comercial se dedica a vender y marketing le da absolutamente todo para que no pierda ni un solo segundo a buscar contenido para que le sea mucho más fácil y que su tiempo lo dediques únicamente a la venta. Pero si luego hay uno que dice que quiere hacer su propio contenido y ya conoces el perfil y sabes que es un perfil muy profesional y así, pues al final es unir sinergias y que todo el mundo se beneficie de estas iniciativas. ¿Y vosotros, Roberto? Sí, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Elegimos los mercados claves que queríamos abordar. Tenemos, como mi colega, exceso de contenidos, o sea que por ahí es, aunque después hay que adaptarlo, ¿no? No es todo simplemente catálogos, ¿no? Hay que crearlos y como bien sabes, no todo es el contenido propio, ¿no? El externo es tanto más importante, ¿no? Contenido que no es tuyo, ¿no? Noticias, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo de búsqueda, de buscar noticias interesantes, ¿no? Y bueno, hicimos incluso un plan editorial. Pues mira, esta semana toca esta noticia y esta y esta. Entonces, pues aquellos comerciales que no querían, digamos, pensar, pues era copy-paste, ¿no? Y incluso se podría hasta, como nos enseñaste, a programar un mes vista, ¿no? Para que en un mes salieran automáticamente las noticias que se habían programado previamente, ¿no? O sea, miramos la manera de facilitarles a los colegas de venta lo máximo posible. ¿La edad del equipo ha sido un factor de resistencia a la implantación de la transformación digital? He de confesar que tenía ciertos prejuicios con esto, pero al final creo que es más una cuestión de si eres protecnológico o no. Yo tengo dentro de estos evangelistas personas de más de 50 años que no son... ¿Millennials? Sí, millennials de centennials casi, que están muy enchufados y que le ven mucho retorno a ponerse las pilas en esto. Y tenemos gente joven que, por el motivo que sea, o por inseguridades o por lo que sea, no se enchufan en este tipo de cosas, ¿no? Entonces no creo que sea tanto la edad. Lo que sí que es cierto es que hay un grupo, ¿no?, de edad clave que también se ha mencionado, que es nuestros compradores empiezan a ser más millennials que generación X, ¿no? Y estos ya están marcando el ritmo de cómo quiero interactuar con mi vendedor. Entonces, si ellos quieren actuar en un entorno digital, aunque tú no quieras, no te toca más que adaptarte. Y en este aspecto, pues, no ha influenciado la edad. El comercial que es pragmático y quiere vender, pues se adapta más rápido y el que no, pues no. Tiene problema. ¿En vuestros casos? Para nada, la edad no es nada determinante. De hecho, la persona que lleva mejor el LinkedIn es la más veterana de la plantilla. Sí que hemos detectado quizá que cuando realicéis este movimiento, el que ya tenía LinkedIn, el que ya era más tecnológico, le va a ir muy muy bien, y el que no tiene perfil, el que es un poco reacio al principio, le va a costar un poco más. Sí, en mi caso, lo que han comentado ellos, no es 100% la edad. Sí que es cierto que normalmente yo, por lo que he visto en mi empresa, los Ferraris sí que suelen ser perfiles de 40, 45 hacia abajo, ¿no? Pero no es tanto el tema de la edad. Y como digo, nosotros tenemos algún ejemplo de gente muy veterana, 55 o 60 años, que son muy expertos. Y entonces sí que es cierto que digamos, cada cuanto ellos hacen post, pues es más pues cada 2, 3, 4 semanas, pero son de mucha calidad. Entonces te generan mucho impacto, mucha notoriedad. Y bueno, y caso curioso de alguno de ellos que incluso en algún aeropuerto han parado y han saludado, ¿no? Gente que no conocía, ¿no? Oh, tú eres Albert y tal, y que te he visto un post muy interesante. Fue como, hostia, no es algo que te pase cada día, ¿no? Y por eso digo que los jóvenes tienden más a ser más ágiles y más activos y a dar más likes y estar siempre ahí. Y los veteranos tienden a pensarse malas cosas y tal, pero no siempre es así. Muy bien, hablemos de la parte más interesante, retorno, resultados. ¿Qué resultados habéis tenido? Bueno, yo sí lo he podido cuantificar, porque además cifras y hechos es muy importante para mí, pero nosotros teníamos, para ponernos en contexto, teníamos mucha dificultad, llevamos 50 años en nuestro mercado y teníamos mucha dificultad para conseguir clientes nuevos, y al final teníamos más o menos un 30% de clientes C que no éramos capaces de abordar de una forma analógica, es decir, con el coche y llamando y demás.
Con lo cual, los comerciales, lógicamente, se centraban en A/B, Cs y dentro de los Cs, los existing customers, ¿no? ¿Qué nos ha permitido la herramienta? Pues hacer una prospección sobre ese 30% de mercado que no conocíamos, porque ahora somos mucho más eficientes, por lo menos, ¿no? El esfuerzo para conseguir llegar. Y hemos pasado de un promedio de 3,8 qualified contacts por día a 6. Y hemos incrementado un 22% las oportunidades. Y especialmente en este segmento, el Market Penetration Contact ha conseguido llegar al 92%. Claro, si pasamos de un 70 a un 92, significa que hemos visitado o contactado un 22% más en este aspecto. Y eso ha tenido un retorno. Y curiosamente, no ha tenido el retorno tanto en la máquina nueva, que sería un poco el negocio estrella, sino, por ejemplo, la máquina de ocasión, que precisamente va a ese target, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta de que el método antiguo, digamos de así, o analógico, nos representaba un coste de oportunidad muy grande, concretamente en el sector, en el segmento de clientes C. O sea que yo, por mi parte, ha sido muy positivo. Para nosotros es un poco más complejo porque el ciclo de maduración de nuestro cliente es un proceso muy largo. Entonces, porque nosotros lo que atacamos son a colaboradores que nos puedan llegar a pasar operaciones financieras. Lo que sí que hemos detectado es que se ha incrementado al nivel nuestra red de colaboradores en menos de un año, alrededor de un 30 o un 40%. Es decir, tienes un impacto de notoriedad que es brutal. Y entonces, antes lo decíamos, nos ha ido muy bien para dos cosas. Una es para conseguir el target objetivo, aquel empresario top que es imposible acceder a él. A través de LinkedIn es ultra sencillo poder tener una reunión con él. Y luego la otra es que a medida que te vas haciendo popular, pasas de ser tú el que está iniciando la rueda de contactos a que sean los propios colaboradores o los propios clientes los que se vayan poniendo en contacto contigo. Es decir, tú pasas de una acción pull a una acción push. Es decir, que son ellos los que te van diciendo cosas sobre tu tipología de operación. Sí, yo en mi caso comentaré un par de casos. El contexto es que nosotros iniciamos esto antes de la pandemia, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue comparar los resultados 2019-2020. Y entonces, en el número de creación de nuevas oportunidades de venta y el potencial total, los números del 2019, que fue un año bueno para nosotros, y los del 2020 fueron bastante parecidos. Y ahí tenemos que pensar que con la maldita pandemia, pues fue casi prácticamente todo el 2020 en casa, ¿no? Entonces, ahí ayudó mucho el que los comerciales pudieran prospectar a distancia. Sí que es cierto, también nuestro tiempo de cierre es bastante largo y que en el cierre de la venta bajó bastante, ¿no? O sea, nosotros fuimos capaces de generar y de abrir nuevas oportunidades a un nivel incluso similar, que fue algo también bastante llamativo. Es cierto que lo que es cerrar esas oportunidades pues bajó bastante, ¿no? No sé, 10-15%, pues porque al final hoy día incluso hay oportunidades que todavía vienen de aquella época, ¿no? Esto por un lado, por dar unos datos. Y por otro lado, a veces uno genera contenido, ¿no? Y puede medir pues, las nuevas oportunidades, ¿no? Pero uno genera contenido y no es consciente de lo que es el brand awareness, ¿no? Nuestro foco era más nuevas oportunidades, vender más, ¿no? Pero claro, al final tú estás generando un contenido y te están viendo, ¿no? Entonces yo esto lo quise medir también el primer año, no siempre, porque al final es un trabajo bastante manual y tenía aquí apuntado un par de datos solo para que veáis. O sea, nosotros en el 2020 conseguimos 30.000 nuevos seguidores. Esto estoy hablando de la red de los contactos del equipo de ventas que trabajábamos. Se obtuvieron 15.000 likes en todas las publicaciones que se hicieron y más de 500.000 de visualizaciones de los posts que nosotros publicamos. Entonces, esto puede dar una imagen, ¿no? O sea, aparte de lo que aterriza en ventas, de cuánta gente te está viendo, que es cliente, ¿no? Y a lo mejor pues, tú te refuerzas, ¿no? En tu posición como líder, ¿no? En el mercado. Entonces, también creo que es algo que es interesante. industriales, que no estamos hablando de cosas
tremendamente glamurosas, ¿eh? Es decir, muy efectivas, pero son compradores de grandes Claro, o sea, demostraciones. si al final los contenidos que eliges, porque es lo que decía, no todo es hablar de tu producto, ¿no? Tienes que hablar de lo que al cliente le interesa, ¿no? Entonces, si eres capaz de hacerlo bien, bueno, al final eres interesante para tu cliente. ¿Y cuánto de interesante? Bueno, pues mirando esto, ¿no? Vas mirando y ves que algunos posts, algunos vídeos que hicimos, pues obtuvieron más de 30.000 visualizaciones, ¿no? Que para nosotros fue alucinante, ¿no? No sé, no estamos acostumbrados, ¿no? Sí que es cierto que no es lo habitual, pero vas viendo, ¿no? Cómo ciertos contenidos te generan mucha visibilidad. Al final lo importante es aterrizar en ventas, lógicamente, ¿no? Y ahí, pues, bueno... ¿Y eso sucedió? ¿Eso sucedió? Ventas, sí. Nosotros de lo que tenemos medido, digamos, ese gap que teníamos en el anterior, pues, por la pandemia, tenemos medido que fue rellenado por las oportunidades y nosotros hemos tenido algunas ventas que han sido puramente en época de pandemia. Es cierto que, no sé, si uno adquiere un acuerdo con Danone, una empresa de este tipo, no sé, por grandes empresas, no pasa del 0 al 100. Nosotros necesitamos vernos, hablar, negociar, pero nosotros tuvimos algún caso con alguna conservera en Galicia que todo el proceso, desde que se inició las primeras acciones, fue vía LinkedIn y las primeras ventas, las primeras pruebas no nos habíamos visto. O sea, es un proceso y luego esto tiene un recorrido, ¿no? Que hay que ver y tal, pero nosotros... y al final, el objetivo de LinkedIn para nosotros no es tanto vender gracias a LinkedIn, o sea, al final se trata de vender más. Entonces, al final, los comerciales lo incorporan como una opción más que tienen y saltan del canal habitual a LinkedIn, a WhatsApp, y está dentro de la rueda y muchos clientes que tienes contacto con ellos y te contactan por LinkedIn, ¿no? O sea, es como que pasa a ser un canal más. Sí. Bien, ¿cuál es el siguiente paso en vuestra transformación digital? ¿Cuál es el siguiente escalón que vais a subir? Bueno, en nuestro caso, el principal reto es que esto que ahora es una novedad se convierta en una rutina. Es decir, anclar el cambio, ¿no? Yo creo que ya la idea está comprada, está puesta en marcha, empezamos a tener resultados, estamos en una fase de test and learn, ¿no? De probando cosas nuevas y seguro que vamos a perfeccionar mucho este proceso. Pero necesitamos que al final esto se integre, como en el pasado fue utilizar el email como medio de comunicación interna o cualquier otra cosa, ¿no? Y este es el paso. Y cuando esto esté bien afianzado, entonces trasladar esto al resto de los departamentos de la empresa, como puede ser el servicio postventa o cualquier otra área. La ampliación a otros departamentos que están en contacto con clientes. ¿El vuestro? Exactamente lo mismo. Nuestro departamento de ventas ya lo tenemos integrado, es simplemente continuista. Sí que el que se ha quedado un poquito por debajo, intentar ayudarle y que vea que los otros compañeros está funcionando muy bien y que ellos se añadan al carro. Y después coger otros departamentos también para hacer un grupo mucho más unido y que dentro de todos los procesos de venta, pues que vean que todo el mundo tiene un perfil. Sí, nosotros en nuestro caso es, como digo, ya es un canal más, una herramienta más que tenemos y mi idea es seguir usando nuevas funcionalidades, cada vez hacemos más publicidad, más promocionados, que tiene un retorno excelente, como os ha comentado anteriormente, y lo queremos usar más. Los webinars que hacemos, donde mejor funcionan la promoción es en LinkedIn. Usamos todo, hacemos, bueno, como todos, y te das cuenta que LinkedIn tiene mucho más, te viene el tráfico principal, te viene por ahí, entonces, bueno, queremos seguir explorando e intentar sumar iniciativas digitales, ¿no? Aprendizajes y recomendaciones para nuestra audiencia. ¿Qué les diríais? Bueno, yo pienso que como cualquier proceso de transformación es muy importante trabajar el change management. O sea, es decir, como hemos comentado, una transformación de un departamento como la venta necesita gestionarse top-down. Hay que convencer a todos los estamentos. Luego hay que tener paciencia, ¿no? Es decir, esto en ventas nos miden semana a semana, por lo menos en mi caso, pero esto es una apuesta de medio y largo plazo donde iremos recogiendo los frutos en el futuro, ¿no? Y luego ser críticos y significa esto tener una cultura de feedback muy potente con el equipo de ventas para ver cuáles son sus, entre comillas, éxitos, pero sobre todo lo más importante, cuáles son las resistencias que se encuentran, ¿no?
para ayudarles a perfeccionar la herramienta y ayudarles a perfeccionar su rutina. Al final, yo es que nosotros lo vemos como que no queda otra como realizar este tipo de acción y de inversión y de formación, porque es que si no las empresas poco a poco van decayendo. Entonces, una vez o dos al año necesitas hacer este tipo de inversión para ir incrementando y que se vayan haciendo cosas nuevas y para que ir incrementando canales y ir incrementando notoriedad. O sea, yo como desde dentro lo veo indispensable esto y esencial. Yo el consejo, por añadir algo diferente a lo que dicen mis colegas, el consejo que daría es que no os acerquéis al lado oscuro. Y el lado oscuro, como yo lo veo en social selling, es el buscar atajos. Es decir, yo lo he visto por otras subsidiarias de mi compañía, ¿no? Que al final dicen, bueno, pues ya está, ¿no? Está LinkedIn, está ahí, ya ha visto al jefe que lleva pues a por él, ¿no? Pues un email, oye, que quiero venderte, ¿no? Entonces, yo creo que todos, o la mayoría de los que estamos en esta sala, recibiremos muchos emails en LinkedIn, ¿no? y muchos ejemplos de lo que no hay que hacer, ¿no? Pero aun sabiendo lo que no hay que hacer, ¿no? Que es, pues tengo a alguien delante, pues a por él, hola, soy Roberto, quiero venderte, ¿no? Cuesta evitarlo, ¿no? Porque es tan fácil, ¿no? Contactar con alguien que se te va el dedo. Entonces, para eso hace falta formación, entrenamiento, y para evitar, porque si no es un lead perdido, ¿no? Alguien que le contactas mal desde el principio es un lead perdido, ¿no? Entonces, el arte del social selling, pues hay que aprenderlo, ¿no? Y evitar atajos, porque yo creo que en este tema el lado oscuro está ahí y nos invita, ¿no? Pero hay que entrenarse, ese es el consejo que daría. Bien, ¿qué les preguntáis? Abrimos el turno del diálogo. ¿Qué les queréis preguntar? Personas, ¿no? Directivos que han tomado esa decisión, que han hecho ese camino. Hola, muchas gracias, ha estado súper guay. ¿Quién decide, o sea, hay una persona responsable de implementar este cambio o son jefes de departamentos que se agrupan y dicen, venga, vamos a hacer este cambio en la empresa? ¿O quién decide hacerlo y quién desarrolla toda esa estrategia? O sea, ¿quién para de trabajar? Una empresa que conozco, que es también pequeñita, como la de este compañero que hablaba aquí, y dicen, claro, pues, ¿en qué momento nos paramos y hacemos esto, ¿no? Y dejamos de hacer otras cosas? Porque al final es un cambio que hay que implementarlo y que hay que trabajar sobre ello. Entonces, yo en mi caso te diría que al final tienes que tener un sponsor, ¿no? Que tiene que ser, en mi caso, pues la gerencia, ¿no? Que te apoye, pero tienes que tener dentro del barco a ventas. Pero para mí, esto es un tema que tiene que estar liderado por marketing. Y con ventas en el barco, pero tiene que estar liderado por marketing, porque es como ese regalo que estás haciendo a ventas en modo de formación, en modo de una herramienta más, pues para encontrar a tus clientes. Aquí tienes el contenido. Entonces yo creo que el liderazgo, aunque los usuarios al final son los comerciales, el liderazgo tiene que venir desde marketing, pero como he dicho al principio, si toda la empresa, o sea, gerencia y ventas y marketing no lo ve, puede que no funcione, ¿no? Porque entonces desde el principio lo tienen que ver y hay que ir todos en la misma dirección. Yo en mi caso, lo más importante fue conseguir que el gerente fuera el sponsor, ¿no? Porque al final, para mí es imposible hacerlo por sí solo el departamento de ventas si no cree todo el equipo directivo, como comentaba antes, ¿no? Lo que sí que en mi caso lo que hicimos fue integrarlo en nuestro training center como un programa más de capacitación para el equipo de ventas. Y entonces aquí sí que es verdad que entonces entraban diferentes interlocutores, ¿no? Entraba marketing por una parte y por otra parte la parte de jefatura de ventas, pero realmente estaba llevado desde ventas en un formato de capacitación. Nosotros fue cuando tienes el check de gerencia, coges al líder de marketing y al líder de ventas junto con David, una reunión, 2 reuniones, se ve cómo se implementa todo en el equipo de una manera muy fácil y accesible y todo va rodado, no hay problema, porque al final la gente lo acaba viendo como algo positivo.
Genial, muchas gracias. Ignacio y luego... Sí, ¿cómo juega la competencia en LinkedIn y vosotros? Es decir, ¿observáis a la competencia lo que hace, reaccionáis, medís lo que está haciendo? Sí. Bueno, en mi caso he de decir que nosotros fuimos pioneros totalmente. O sea, a día de hoy, por ejemplo, por poner numeritos, mi perfil de LinkedIn como empresa, Jungenes de España, tiene 15.300 followers, mientras que uno de nuestros principales competidores, que es Steel, tiene 1.300. Esto ya da un tono. Pero sí que vimos que cuando empezamos a movernos, sobre todo cuando empezó con el plan que hicimos con David, claro, cuando tú pones a 60 vendedores a mover la red, esto genera una cantidad de relevancia importantísima, te da muchísima notoriedad. Y uno de mis principales competidores, que en este caso fue Toyota, vimos que empezaron a hacer algo, no sabemos qué, pero al cabo de 2 meses nos sobrepasaron en followers, ¿no? En ese sentido, en la página de LinkedIn, y luego yo pude ver que habían hecho acciones de pago, ¿no? para subir. O sea, que ellos también vieron que esto era importantísimo también en nuestro sector. Sí, yo te diría que siempre es importante tener monitorizada la competencia, ¿no? Nosotros creo que también hemos sido los primeros, ¿no? A ver, David a veces hace la broma de que nos hemos apoderado del canal, ¿no? Yo creo que no es tanto así y vemos que hay ciertos competidores pues, que, claro, se te ve mucho, ¿no? Y entonces, pues, hacen cosas, ¿no? También veo que lo que hacen al final hay mucha gente que habla de su libro. Tienen su página web y hablan de su libro, de sus productos, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, nosotros, mi empresa, nosotros en España no tenemos nuestra página de LinkedIn propia, porque no nos dejan, cosas de multinacionales alemanas, ¿no? Entonces, no nos dejan, ¿no? Pues no nos dejan, pues lo intentaron, me dejan. Entonces, bueno, no pasa nada, tenemos nuestros perfiles personales, porque al final a los clientes les interesa más que tú les expliques algo, que no la empresa, pues, este producto maravilloso, este tal, ¿no? Entonces, al final, vemos que hay mucha competencia en que hace cositas, pero yo creo que, afortunadamente para nosotros, pues que de momento David no les ha entrenado, entonces, pues estamos por delante. Reforzando a mis compañeros, yo creo que si cada uno de vosotros cogéis a vuestra empresa y os ponéis a analizar la competencia, seguramente no llegarán al nivel de profesionalidad que llegaríais vosotros, porque veríais como una imagen mucho más potente y mucho más líder en LinkedIn, porque es que al final cada uno va por su cuenta con la competencia y no hay una imagen unificada. Y no quiero dejar que se me escape también que para los que os dedicáis al marketing, que el LinkedIn es un complemento que ayuda también a otras herramientas como puede ser el posicionamiento. Quiero decir que tú generas contenido para el SEM en el blog y todo esto también lo puedes aprovechar para LinkedIn, o cosas de noticias que hagas para LinkedIn lo puedes aprovechar para la web. Y al final es una estrategia transversal que entre todos se va ayudando. Es un canal más que se ayuda y no os llevará un trabajo excesivo extra. Lo podéis incorporar en vuestro día a día muy fácilmente. Y luego, perdona, que me ha venido a la cabeza, algo muy importante. Nuestra empresa, por ejemplo, nosotros estamos en el sector premium, ¿no? Alta calidad, alto precio. Antiguamente, desde el punto de vista analógico, la imagen de nuestros comerciales es muy importante en todos los sentidos. Ahora la imagen puede ser su perfil de LinkedIn. Nuestros prescriptores, ¿no? las empresas de ingeniería y demás que buscan proveedores, por ejemplo, para sistemas de automatización, en muchos casos llegan a través de consultas de LinkedIn, ¿no? Pero sí hemos conseguido hacer que el perfil de LinkedIn de todos nuestros comerciales sea muy pulcro, sea muy de imagen de marca, de mucha calidad, con ciertas cosas, y esto de forma analógica era imposible de hacer, porque era imposible de controlar, ¿no? Entonces, pensar también que como brand awareness e incluso como posicionamiento de marca, en la imagen que transmiten vuestros comerciales, ¿no? A través de las redes sociales es crítica. Tener un perfil aseado, ¿no? Con las cosas adecuadas también permite beneficiar a la marca de una forma directa. Teníamos una pregunta allí.
Muchas gracias a los tres y bueno, me gustaría pues daros la enhorabuena a los tres porque nos estáis contando una realidad de vuestras compañías y vuestros equipos y cómo al final funciona esto, ¿no? Creo que estamos un poco todos siempre pensando en si funciona, si o no funciona o cómo se maneja, pero puede funcionar. A mí me gustaría saber qué tiempos habéis manejado, porque habéis hablado desde 2019, 2020 que aplicabais estas técnicas a día de hoy. O sea que podemos decir que en un año de implementación de esta nueva estrategia se pueden ver resultados. Y luego también saber, me imagino que habrá habido unos picos o unos momentos de crisis en cuanto a esa confianza de que funcione o no funcione y haya resultados o no. ¿Cómo habéis capeado eso también? ¿Cómo los equipos veían que realmente tenían resultados? Me imagino que la gente se contactaría con ellos y los verían directamente, pero habrá habido un recorrido y un tiempo en el que habrá que trabajarlo, ¿no? Yo te diría que desde el inicio esto es como una ola, ¿no? Al principio subió mucho porque la pandemia, la maldita pandemia, en ese sentido ayudó al proyecto, ¿no? Porque claro, encerró a todos los comerciales en casa. Pues hombre, todo el mundo pues, estaba entrenado, todo el mundo no, el 50% del staff en aquel momento, pues lo pudo usar, ¿no? Entonces hubo como una oleada de subida de oportunidades de negocio y de potencial, ¿no? Claro, esta ola es cierto que en el momento que se han abierto las puertas se ha bajado, se ha estancado, porque los comerciales que hacen no siguen abriendo, van a intentar cerrar, entonces intentan pues ya prospectar, ir a ver a la gente y es cierto que ahí es un poco más en la fase que estamos ahora que hay que reinventarse pues, para seguir usándolo, ¿no? Y para seguir... pero bueno, los comerciales ya están entrenados para ello, ¿no? Entonces, es importante también tener una metodología de medición, que no es sencillo. No es sencillo. Saber qué oportunidades se están generando gracias a este proyecto entonces, no es sencillo, ¿no? Y hay que tener una metodología práctica, lo más práctica posible, para que... Bueno, para ver las oportunidades de dónde vienen, preguntarle a los vendedores de una manera sencilla, que no suponga mucho trabajo, ¿no? Y sí que es cierto, bueno, que necesita su tiempo. Y yo creo que necesitamos mucho más tiempo, porque nos pueden ir viniendo negocios que se abrieron el año pasado, el año que viene o el otro. Como ya tenemos algún caso de alguna oportunidad que se ha acelerado, temas que había, no sé si a vosotros os pasa, un tema que no está ni abierto ni cerrado, ¿no? Está ahí en el limbo, ¿no? ¿Está cerrado? No está cerrado, pero si hace un año que no. Ya, pero sigue abierto, ¿no? Entonces LinkedIn esto te lo acelera mucho, porque si estás en contacto con esto, se vuelve a poner el tema encima de la mesa, ¿no? Y es un tema que a lo mejor ahí se puede acelerar o, digamos, incluso abrir otro tema más adelante, ¿no? Entonces necesitas una metodología de medición sencilla, ¿no? Pero para poder tener datos y necesitas tiempo para cerrar, en mi caso, ¿no? O sea, para ver cuántos likes tienes es más rápido, pero bueno, al final yo quiero money, ¿no? Entonces esto hace falta más tiempo. El tiempo también creo que depende un poco de cada uno. Lo que sí que es muy importante es que si todo el equipo, sobre todo desde dirección, no lo interioriza, que esto ha venido para quedarse, y como dice él, pones unas reglas de medimiento y estás constantemente vigilando y mirando que todo el mundo sea activo y que lo controle y así, si interiormente todo el equipo no lo tiene bien adentro, esto o sea, llega un momento que se estanca. Pero en nuestro caso, por ejemplo, es que no ha parado de crecer. O sea, no sabría decirte cuánto tarda, cuánto no tarda. Lo importante es eso, que todo el mundo lo tenga interiorizado y a partir de aquí es que solo para de crecer. Ellos tuvieron el retorno flash. Nada más empezar el proyecto ya empezaron a vender, con lo cual... Sí, de hecho... No es lo habitual, pero tuvieron esta situación porque el mercado lo reconoció enseguida y empezaron a generar... Una persona o dos, me parece que fueron, que no habían caído en nosotros, nos empezaron a ver en la red y justo en aquel momento había la necesidad que nosotros les suplíamos, que si no llegase por LinkedIn no hubiera pensado en nosotros. Es que al final es ser eso activo, es singularidad, activo. Eso no pasa siempre, también os lo tengo que decir. Bien, si os parece, ya son más de las 2, con el cumplimiento estricto de la hora. Muchísimas gracias por vuestra aportación. Gracias.